73% de la gente rica le enseña a sus hijos la regla 80-20. Te entran 100 pesos, compadre, 20 pesos, los sacas. 63% de la gente rica de este estudio oye audiolibros en los tiempos de transporte. 80% de la gente rica está enfocado en por lo menos una meta en el largo plazo. Uno solamente mira el presente. Quiere resolver el hoy. Si yo entiendo que la gente rica lograron, aparte de sus necesidades de corto plazo, enfocarse en una meta estratégica de mediano y largo plazo, ya tengo un hábito que voy ganando. 66% de la gente rica de ese estudio dedican por lo menos 5 horas al mes a hacer. Un hábito específico te lleva para un lado y para el otro lado. Nuestro invitado el día de hoy es Camilo Pinto. Camilo es experto en finanzas personales, fue miembro de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Finanzas Personales, empresario por más de 25 años, es conferencista y además es coautor del libro Mis Finanzas Personales. Camilo, bienvenido. Número 1, alinear las creencias, con creencias que me den una oportunidad mayor de ser exitoso financieramente hablando. Número 2, los hábitos. Tenemos hábitos que nos llevan a tener resultados financieros y tenemos hábitos que nos llevan a no tener resultados financieros. El objetivo número 3 es eliminar las deudas malas y el número 4 tiene que ver entonces con siempre. ¿Qué otras creencias o cuáles son las más comunes que hay hoy en día respecto al tema financiero? Hagan un ejercicio para desmitificar el tema que usted no tiene la posibilidad de ahorrar. Cojan una hoja de papel y anotan todos los años en los cuales ha sido económicamente productivo y después tomas el ingreso para cada año. Ingreso del año 1, 2, 3. Súmalo. Es un ejercicio de conciencia, ¿no? Oiga, sí pasó plata por las manos, no es que no haya pasado plata por las manos, pero me lleva a la siguiente pregunta: ¿qué tanto ha sido mi capacidad, habilidad de retener parte de lo que ha pasado por las manos? Es un método específico que alguien hoy en día puede usar para poder pagar esas deudas malas. Wow, la pregunta del millón. Hay un método que se llama el método bola de nieve. Para iniciar, Camilo, vamos a entrar en temas muy profundos. Será una sesión muy profunda de finanzas personales. Es más, estoy seguro que de las mejores. Pero para iniciar, antes de entrar en materia, Camilo, ¿cómo entraste en todo ese tema financiero? Wow, Pablo, es una pregunta que me hacen bastantes veces. Yo estaba saliendo de la universidad y estaba en ese afán que tenemos muchas personas como de prosperar, de que nos fuera bien. Y tuve un contacto con una persona que me habló un tema muy sencillo de finanzas personales, como que me abrió la cabeza y yo dije, oiga, interesante poder acoplar esa información para mí, para poder mejorar, ¿no? Para poder tener más éxito, más prosperidad. Y empecé poquito a poco a leer, a estudiar. Después terminé haciendo un programa formal de planeación financiera. Empecé a hablar con muchas personas que yo identificaba, que eran como mentores o podían ser mentores. Buscaba pasar tiempo con ellos, estar en un desayuno, un almuerzo, una comida, tratando de aprender. Y de ahí salió una compañía hace ya más de 25 años. Wow. Sí, empezó de ser una compañía que empezó manejando el tema de finanzas personales, planeación financiera, y bueno, así es como yo terminé en este mundo. Buenísimo, Camilo. Cuéntanos un poquito el panorama el día de hoy, a grandes rasgos en temas de finanzas personales. ¿De qué vamos a hablar? Pues mira, me gustaría compartirte mi filosofía. Simplemente es mi filosofía. Yo siempre digo, no es mejor ni peor que ninguna, es mi filosofía. Es lo que he ido desarrollando en el tiempo, buscando cada vez más mejorar ese tema de las finanzas personales. Y voy a hacer un paréntesis ahí. Yo creo que es muy importante tener una filosofía, que las personas tengamos una filosofía con respecto al manejo de la plata. Fíjate, todos tenemos filosofía con respecto a muchos temas. Si tienes hijos, tienes una filosofía de cómo quieres criar a tus hijos. Claro. ¿Crees en educación tradicional? ¿No crees en educación tradicional? Tienes una filosofía, por ejemplo, sobre el tema de la salud. Tienes filosofía sobre un montón de cosas. Pero ¿sabes qué me he dado cuenta? Que la gente no tiene filosofía sobre el manejo de la plata. Es decir, ¿qué es filosofía? Oiga, ¿me voy a endeudar? No me voy a endeudar. ¿Cómo me voy a endeudar? ¿Ahorro o no ahorro? ¿Cuánto debo ahorrar? ¿Me interesa aprender a invertir? ¿No me interesa aprender a invertir? Claro. Un montón de cosas que lo lleva a uno a avanzar en las finanzas personales. Entonces, con eso de mi filosofía, poquito a poco yo he construido un camino y es lo que trato de compartir para que le sirva a las personas que quieren recorrer ese camino.
es un camino compuesto por 3 etapas. Ok. La primera etapa yo lo llamo solucionando las enfermedades y los problemas financieros, número 1. La número 2 la llamo construyendo los cimientos del edificio financiero. Y la número 3 la llamo entrando al mundo de las estrategias generadoras de riqueza. Eso es como un camino, para mí es muy secuencial y que va abordando como las diferentes fases que una persona yo creo que debería seguir para poder tener una vida sana y exitosa financieramente hablando. Buenísimo, buenísimo. Entonces, bloque 1, solucionando las enfermedades y los problemas financieros. Sí. ¿Qué significa eso? Ok, casi todos arrancamos ahí. Si quieres te lo presento de esta manera o lo comparto para todo el mundo. Son los 4 objetivos que yo busco cuando estoy con una persona y que busqué para mí cuando estaba en esa etapa. Y los 4 objetivos son, número 1, alinear las creencias. Alinear las creencias con creencias que lo posibiliten, que me den una oportunidad mayor de ser exitoso financieramente hablando. Creencias. Número 2, los hábitos. Los seres humanos somos animales de hábitos, y tenemos hábitos que nos llevan a tener resultados financieros y tenemos hábitos que nos llevan a no tener resultados financieros. Ese es el número 2. El objetivo número 3 es eliminar las deudas malas. Hay deudas buenas, deudas malas, es matar las deudas malas. Y el número 4 tiene que ver entonces con siempre gastar menos de lo que te está entrando. Esos son los 4 objetivos en esa primera etapa. Ok, y curioso porque el primero es el tema de las creencias, ¿no? Sí, y mucha gente diría, Pablo, ya dame las técnicas financieras, Pablo, ya dame el paso a paso. Pero a veces si no está esa raíz financiera, si no están las creencias correctas, es muy difícil darle giro o darle secuencia a todo lo demás. Entonces, Camilo, ¿por qué iniciar con las creencias? Pablo, tuviste en un punto medular ahí y la gente me pregunta lo mismo. La gente quiere siempre el ya, el cómo, el cómo. Pero yo me he dado cuenta y te lo transmito desde un concepto que entendí hace mucho tiempo y tiene que ver con el concepto de termostato financiero. Un termostato de una habitación, tú pones cuántos grados quieres que esté la habitación. 18 grados, 19 grados, 22 grados, lo que sea. Esa temperatura con la cual te sientes cómodo. Claro. Entonces, cuando hay más calor en la habitación, se activa y entonces baja la temperatura hasta llegar a esa temperatura que tú seleccionaste. Y para el otro lado también. Pero todos tenemos un termostato financiero. ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo a las creencias que tú y yo tenemos, que todas las personas tenemos, no importa yo qué haga, ese termostato financiero siempre me va a devolver a mi misma realidad financiera. Por eso es que pasa que muchas veces uno hace un montón de cosas y a veces, creo yo, no terminan resultando tan bien porque hay algo muy adentro, a nivel inconsciente, a nivel muy de adentro, que nos frena. Te voy a contar una historia que me acuerdo ahorita. Estaba en un grupo, en un taller, no lo estaba liderando yo era asistente, que tenía que ver como con coaching y planeación, PNL y planeación financiera, todos metidos. Y esta persona hablaba que había estado interactuando con un señor de México, un empresario de México. El señor tiene una historia en que había montado 3 empresas. La primera empresa le empezó a ir bien. Y llegó a un punto cuando esa empresa estaba en el sumum, cuando estaba buenísima, cuando él sentía que era exitoso, algo pasaba y para abajo y quebraba. Claro. Segunda empresa, distinto sector, distinta compañía, otra empresa diferente, la misma historia, la llevaba hasta un punto y cuando estaba en ese punto, ya de éxito para él, algo pasaba y se quebraba. Llegó a la tercera empresa, dijo, algo está pasando acá. Empezó a consultar y lo que pasó después de un montón de sesiones, yo te lo ultra simplifico acá, es que hablando con esta persona que estaba liderando ese taller, empezaron a meterse adentro de él y él se dio cuenta que muy chiquito, estoy hablando, no sé, 2, 3, 4 años, su mamá le decía en frases en todo el entorno que manejaba que tener plata y ser exitoso era malo. Claro. En otras palabras, que si tenías plata, eras un tipo rico, entonces eras una mala persona. Él no quería ser una mala persona. Entonces, cuando él pensaba verse, a considerarse, a sentir que era una persona exitosa, que era un tipo rico, algo empezaba a hacer y se autosaboteaba su proceso. Entonces, eso te lo cuento como para reforzar tu punto, porque sí es muy importante el tema de las creencias. Y fíjate que me voy a extender un poquito acá, si te parece bien, porque creo que es la raíz medular y la base de todo. Todos tenemos creencias. Dicen los que saben que uno empieza a formar sus creencias, su visión de mundo, sus percepciones, los pensamientos. Algunos dicen que desde que estamos en vientre de mamá, ¿cierto? Todos recibimos información, estímulos, lo que nos dice una persona, lo que nos dice otro, la información que recibimos visual, auditiva, kinestésica, recibimos información.
pero alguna de esa información la recibimos con una fuerte carga emocional. Nos dijeron algo con un tono especial que creó una sensación emocional fuerte y cuando eso pasa, hay más posibilidades que esas creencias se nos metan. Ahora, muchas de esas creencias, desafortunadamente para las personas en América Latina, yo me he dado cuenta, y te lo digo esto con conocimiento de causa, con una empresa que lleva 25 años, en promedio ha estado desde hace mucho tiempo entre 2.000 y 2.500 clientes, hablando con personas de todos los niveles, digamos que de los 25 hasta los 70 años, que suele salir mucho, es que esas creencias, todos tenemos creencias y en América Latina creencias que muchas veces nos impiden llegar más fácil a nuestros objetivos y nos impiden llegar más fácil a nuestros objetivos financieros. Ahora, lo primero creo yo, y fue una decisión que yo conscientemente tomé, y es la siguiente, oiga, yo entiendo que tengo creencias, entiendo que tengo creencias financieras, así como tengo creencias de otras cosas. Esas creencias se instalaron en mí de forma inconsciente. Yo no dije, yo quiero esas creencias. Claro. Me dijeron cosas, viví ciertos temas y entonces se instalaron las creencias. El primer punto, y esto es clave, es muy sencillo pero muy importante, es uno atreverse a preguntarse, a decir, ok, son mis creencias, perfecto, entiendo que tengo creencias. ¿Será que alguna de esas creencias es equivocada? ¿Será que alguna de esas creencias que yo tengo me está impidiendo llegar donde quiero llegar? Porque fíjate que si yo digo mis creencias, ¿qué quiere decir? Son mías. Y al ser son mis creencias, nadie le gusta que le digan que me quiten mis creencias porque son mías. Ajá. Pero si yo mismo, y tiene que ser un proceso personal, si yo mismo me atrevo a decir, oiga, de pronto alguna de las creencias que yo tengo no me ayudan a llegar donde quiero llegar, de pronto puedo cuestionarlas, de pronto puedo tratar de identificarlas, de pronto puedo remontarme a cuando era chiquito, eso me va a ayudar a avanzar mucho en el proceso. Porque muchas veces yo le digo a la gente, trate de acordarte cuando tú eras pequeño, 5, 6, 7, 8 años, qué te decían tus papás o las figuras de autoridad. Fíjate que las figuras de autoridad son, al principio esa información que te dan entra de una. Hasta los 7 años dicen que uno no tiene filtros en la cabeza, tantos filtros como podemos tener tú y yo. Entonces entra de una. Entonces si eso es así, ¿qué nos decían nuestros papás? ¿Qué nos decían nuestros tíos? ¿Qué nos decían esos profesores que admirábamos en el colegio o que les teníamos respeto con respecto al dinero? Era algo como que se puede, era algo bueno, simplemente es una condición que se puede llegar o no, no tiene nada que ver con ser bueno o con ser malo. ¿Qué nos decían nuestros papás y qué nos decían esas personas? Mucha gente cuando empieza a hacer procesos de reflexión y anotar, se dan cuenta que tenemos creencias que nos alejan completamente. Y en América Latina hay un tema... Y esto no es una conferencia, ni una charla, ni un podcast religioso, pero estamos en una cultura que tiene una herencia católica y religiosa muy fuerte. Sí. Y muchas veces en muchas personas asocian tener plata con ser una mala persona, ¿no? O sea, el dinero es la raíz de todo mal. ¿Por qué? O sea, si yo soy una buena persona, yo creo que con plata voy a ser una mejor persona, voy a poder hacer más cosas. Si soy una mala persona, ese ser mío se va a magnificar si soy mala persona, pero no tiene que ver la plata con ser bueno o con ser malo. Y eso es un tema bien importante, el tema de las creencias. Y me demoro aquí hablando porque creo que es importante que las personas se atrevan a considerar, a hacerse esas preguntas y a entender que es súper importante empezar a hacer algo consciente. Se nos instalaron las creencias de forma inconsciente, pero es clave empezar a hacer algo consciente para transformarlas, si me compra la idea de que es clave tener eso como base de toda esta historia. Buenísimo. Camilo, mencionaste algunas creencias, pero cuéntame, ¿qué otras creencias o cuáles son las más comunes que hay hoy en día respecto al tema financiero? Buena pregunta, Pablo. Si quieres, hay un taller que yo a veces hago y es 1 o 2 días demorado, que viene un estudio que hicimos en esa empresa basada en la experiencia, un estudio empírico real de clientes. Y si quieres te comparto algunas, de hecho las debo tener aquí en el computador. Por ejemplo, mira, hay una creencia que tienen muchas personas, es todavía no gano lo suficiente como para ahorrar. Me gano $500 mensuales, entonces cuando gane $1,000 mensuales, ahí se ahorro. Me gano $1,000 mensuales, cuando gane $2,000, ahí se ahorro. Me gano $3,000 mensuales, cuando gano $5,000, ahí se ahorro. Me gano $10,000 mensuales, cuando gano $15,000, ahí se ahorro. Para cada nivel de vida, para cada percepción, suele pasar mucho eso. Pero hace mucho tiempo, y te lo comentaba ayer un momentico que hablamos, que fue algo que me llamó mucho la atención, tuve la oportunidad de participar en un curso que se hizo 3 días, con señores que eran todos, yo tenía 26 años de edad en ese entonces, 26, 27, todos mis colegas en ese entonces, el más joven tenía 40, 45, eran vicepresidentes de bancos, de bancas de inversiones, etc. Yo pude participar y el señor que estaba liderando ese curso, que era planeación financiera con PNL, planeación financiera con programación neurolingüística, llegó a un punto en que nos hablaba de esto. Y decía, miren, hagan un ejercicio para desmitificar el tema que usted nunca no tiene la posibilidad de ahorrar. Entonces decía, perfecto, cojan una hoja de papel. Y anotan todos los años en los cuales ha sido
económicamente productivo. O sea, todos los años en que has ganado plata. Entonces anotas el primer año, el segundo año, todos los años. Tan. Entre más edad tiene una persona, normalmente esa lista pues, es más larga, ¿no? Tiene más años. 20 años, imagínate 22 años. Desde el 2015, 16, 17, 18, 19, o 2020, lo que sea. Tan. Y después tomas el ingreso para cada año. Ingreso del año 1, 2, 3. Súmalo. Cuando lo sumas, la cantidad que sale acá, generalmente para las personas, sobre todo cuando llevan más de 10, 15 años trabajando, es una suma importante. Entonces, cuando miran esa suma, yo me acuerdo cuando estaba con esos señores, yo veía unas caras de terror, casi que querían buscar un bisturí para cortarse las venas porque decían, wow, ha pasado un montón de plata por las manos. Ajá. Entonces, es un ejercicio de conciencia, ¿no? Oiga, sí pasó plata por las manos, no es que no haya pasado plata por las manos, pero me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tan hábil, qué tan bueno, qué tanto ha sido mi capacidad, habilidad de retener parte de lo que ha pasado por las manos? Porque muchas veces la plata que ha pasado por las manos es como una coladera. Entró, no retuve y se salió. Y también qué tanto ha sido la capacidad no solamente de retener, sino con eso que logré retener, de multiplicar. Y uno se da cuenta que independientemente del ingreso, muchas personas realmente ha pasado plata por las manos de ellas, pero no han sido buenos en retener. Eso, por ejemplo, es una creencia. ¿Cuál es otra tengo yo por aquí que vimos en esa oficina? Se necesita dinero para ganar dinero. Plata llama plata. Yo sí creo que plata llama plata. Cuando has logrado hacer plata, puedes aprovechar más oportunidades, pero no quiere decir eso que si arrancas sin plata, no puedas tener plata. Tú y yo hemos conocido muchas veces en diferentes entornos gente que ha arrancado en situaciones adversas ante los demás, sociales, económicas, de edad, de educación, de problemas emocionales, un montón de cosas, pero cuando logran encontrar algo más grande que ellos mismos, una razón, un propósito, un sueño y un montón de condiciones, lograron sacar las cosas adelante. Entonces, no estoy desconociendo una realidad, porque a veces cuando digo esto como que me miran diciendo, ay, no, si una persona está en una situación complicada y viene una familia muy pobre, muy humilde y pasó esto, eso es una realidad para ti. Y es una realidad, ¿y qué hacemos? Así es, pero no quiere decir que tengas que conformarte con la realidad o que tengas que asumirlo como que ya tu destino está ya le pusieron un sello a tu destino. Se puede, entonces no es que necesariamente si no tienes plata, no puedes construir plata. Eso para mí lo he visto muchas veces y creo que no es una correcta aproximación a las cosas y es una creencia que nos impide pues lograr mejores resultados. ¿Qué otra tengo yo por acá? Mira, estas me le dicen cada rato. Estamos en Colombia, ¿no? Me dicen, eso funciona en Estados Unidos, no aquí en Colombia. De pronto en México, en América Latina, es lo mismo. Y yo me he dado cuenta que son principios, Pablo, que son principios. Mi esposa es libanesa. Mi esposa es sangre 100% libanesa porque su papá es inmigrante libanés en Colombia, llega aquí en los años 50 y su mamá, aunque nace en Colombia, viene de padres libaneses, entonces pues se casan libanés con libaneses, 100% libanés. Yo muchas veces le pregunto a la gente, no sé cómo sea la percepción de esto en México, pero sí la conozco un poquito en Bogotá y en Colombia, le digo, o te lo pregunto a ti, Pablo, a ver tú qué me dices. Los judíos, ¿tú qué piensas? ¿Ricos o pobres? Ricos. Ricos, ¿cierto? Los judíos, ¿empleados o empresarios? Empresarios. ¿Cierto? Quizás no aplica para el 100%, porque los absolutos en la vida pocas veces se dan, pero aquí pasa lo mismo. La gente dice judío, claro, judío rico. Claro, le dan otras connotaciones, otros significados para bajarle ese poder, pero fíjate los judíos. Eso no lo aprendieron en el colegio, no lo aprendieron en la universidad. Hay un abuelo que le enseñó a un padre que le enseñó a un hijo, principios directores de éxito, alguna información que muchas veces yo por lo menos no recibí cuando era chiquito, no sé tú, pero que reciben de abuelo, padre a hijo, que son ciertos principios que hacen que la gran mayoría de los judíos tengan plata y que la gran mayoría de los judíos sean empresarios. Y seguramente sucede en proporción más bajita, pero mucho con los libaneses. Aquí en Colombia tú le dices los árabes o los libaneses y automáticamente la gente dice unos comerciantes impresionantes. Mi esposa es así y viene de sangre, pero a eso me refiero que no es de un país, es más de las personas. Y eso es importante. Cualquiera puede adoptar las creencias y los comportamientos, la visión de mundo de una persona, no tiene que ver con Estados Unidos, porque los judíos están regados por el mundo, pero casi todos son exitosos. Entonces, eso no, lo que quiero decir es que no depende de un país o unas economías, sino que en nuestros países de América Latina podemos despertar y adquirir creencias que nos ayuden a mejorar todo el tema pues, financiero. ¿Qué más tengo yo acá? Bueno, soy muy joven, ¿no? Soy muy joven, entonces voy a gozarme la vida, entonces no me preocupo todavía. Si eres joven, pasa rico, haz todo lo que tengas que hacer, pero yo creo que es importante tener un equilibrio. Puedes pasar rico, pero también empieza a mirar en un futuro, seguramente más tarde vamos a mirar algunas cosas,
Entre más rápido uno arranque a hacer ciertos temas financieros, más posibilidades tiene de tener mejores resultados. Entonces, si aquí tienes 20, 21, 22, 25 años, arranca ya. Yo te aseguro y te garantizo que tus posibilidades cuando tengas 30, 35 van a ser increíblemente superiores que si no arrancas. Y eso es clave. También está la otra creencia. No es que soy muy viejo. ¿Yo ya qué? Y yo he podido interactuar con personas empezando sus 60 años, 60, 61, 62, que han transformado su vida cuando llegan a los 70. Quizás no con la misma fuerza que se hubieran arrancado a los 20, pero se puede. Fíjate que todo es un tema como uno la vida, ¿no? Y uno se da cuenta, oiga, esta creencia que tengo me acerca a la riqueza o me aleja de la riqueza. Y te pongo un paréntesis acá. En Estados Unidos, cuando tú hablas con la gente, ser rico, rich, es solamente un adjetivo calificativo. Soy rico. Sí. ¿Cierto? Y tú hablas con una persona que es rico al lado de una que no es rico y no pasa nada. Este es rico, este no es rico y no pasa nada. En América Latina, a veces a las personas nos da vergüenza decir soy rico, como si estuviera... Es malo, ¿no? No tiene nada de malo y eso es importante, romper esa creencia, es aceptar eso. Si uno quiere estar más cerca de la riqueza, si yo quiero estar más cerca de la riqueza, entendiendo que si lo logro, yo estoy mejor, mi familia está mejor, puedo ayudar más a los demás, puedo cumplir mejor mi propósito. Si yo entiendo eso, pues entonces voy a tener más posibilidades de llegar más fácil a eso que quiero llegar. En cambio, si yo pienso que los ricos son malos, que los ricos son esto, que los ricos son aquello, si yo pienso que eso a lo cual quiero llegar adentro es malo, ¿cuándo voy a llegar a eso? Nunca porque lo estoy categorizando como algo malo. Déjame ver qué más creencias tengo yo aquí. Heredado, o sea, la plata viene heredada o por la lotería. Y no, quizás hay gente que se la gana así, pero en América Latina, de la gente self-made, de la gente que hace su riqueza, un altísimo porcentaje viene de clase media o clase popular. Muchísimos vienen de ahí, entonces se rompe por sí sola esa creencia. Otra que tengo acá, esa la vi en mi casa. El que nada debe, nada tiene. ¿Qué quiere decir? Si yo no me endeudo, no puedo conseguir cosas. Y aunque uno después en el camino puede usar una cosa que se llaman las deudas buenas, la verdad es que las deudas que tienen casi todas las personas en América Latina son deudas malas, son deudas de consumo. Entonces yo me tengo que endeudar para la moto, me tengo que endeudar para el carro, me tengo que endeudar para comprarme el saco, me tengo que endeudar para no sé qué. Deuda. Y eso es un error porque lo retrasa uno mucho financieramente hablando. No hablar de dinero evita problemas. No me hable de plata. Estás comiendo con la familia, estás con tus papás, tu abuelita, lo que sea, vamos a hablar y alguien pone el tema de plata. No, almorcemos tranquilos. No dañemos el almuerzo, no hablemos de plata. ¿Por qué? Si es que lo primero para poder llegar a algo es hacerlo normal, es desmitificarlo, es dejarlo de que sea un tema tabú, un tema por allá escondido, secreto o raro. Eso es importante. Me importa mucho cómo me ven los demás. Es una creencia clave. Entonces, eso pasa, yo lo vi mucho cuando estaba empezando como mi vida laboral y todo, es que empiezas a ganar algo de plata. Entonces, crees que la riqueza es porque tienes determinado reloj, o determinada ropa, determinados zapatos o determinado carro inclusive. Y eso no es la riqueza para mí. O sea, tener un buen carro, un buen reloj, unos buenos pantalones. Simplemente yo aprendí que es un buen carro, unos buenos pantalones, un buen reloj. No es más. La riqueza realmente, la gente que yo he conocido, rica, y que han sido como puntos de referencia para mí, contados en decenas de millones de dólares, se han enfocado en una cosa, en aprender a construir activos. Activos es esa estructura, esa inversión, ese negocio, eso que tú creas que después empieza a producir una renta para ti. Así funcionan los judíos. Empiezan a buscar enfocarse en cómo creas el activo para después vivir con el agua que se desborde. Las personas a veces por estatus y poder pretender más y sentirse exitosos, canalizan su plata a cosas que realmente pueden tener un valor en el mercado, pero no son activos productivos. Y en mi opinión lo que yo he visto es que retrasan también mucho su proceso. Totalmente de acuerdo, Camilo. Y sabes que antes de seguir, de verdad, tómense el tiempo de identificar qué creencias el día de hoy me pueden estar estorbando, me pueden estar alejando. O sea, esto que sea no una información más, sino un ejercicio práctico para poder tener una base sólida, para poder seguir con los siguientes temas. Camilo, dentro de la primera etapa, después de las creencias, que es una base muy sólida, vienen hábitos. ¿Qué correlación hay entre los hábitos que hoy en día tenemos y la riqueza que estamos teniendo? Mira, me encanta tu pregunta y yo creo que toda, por lo siguiente, cuando estaba revisando este tema, para mí, encontré un estudio de un señor que fue presidente de una compañía financiera muy importante en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Él tenía máster en impuestos, era planeador financiero, el CEO de la compañía, un tipo súper capaz, súper importante en su comunidad.
Pero fíjate, el tipo cuenta muy chévere como su historia. Dice que un momento a otro hizo un paro en el camino, un alto en el camino, y se tomó 5 años sabáticos. Y en esos 5 años sabáticos él buscó interactuar con personas para tratar. La hipótesis de él era la que tú tienes. Oiga, ¿qué tanto los hábitos que yo tengo influyen en un buen resultado financiero o no? No sabía, era la hipótesis. Tengo que validar la hipótesis. Entonces ubicó una serie de personas y empezó a compartir el día con él. Cuando digo el día con esas personas es que si te levantas tú a las 5, 6, 7, 8 de la mañana, te levantabas y el tipo estaba ahí al lado. Y estaba al lado con un cuadernito anotando. Entonces tú te levantabas y entonces apenas te levantabas agarrabas el celular, entonces agarró el celular a las 6 de la mañana, perfecto. Y después respondías algunos mensajes de WhatsApp, respondió mensajes. Y después te ibas a bañar o a desayunar, no tengo ni idea, empezaba a documentar los hábitos, ¿cierto? Y él documentó eso desde que te levantabas hasta que te acostabas, 8, 9, 10, 11, 12 de la noche, con 233 personas que él puso dentro de la categoría de ricos, y con 128 personas que puso dentro de la categoría de pobres o con muchas situaciones y problemas financieros. Ahora, cuando él dice categoría de ricos, él hablaba de ricos, no los mega ricos, como esa riqueza que consiguen algunas pocas personas, sino una riqueza, digamos que, de gente que yo digo alcanzable. O sea, él decía riqueza entre 3, 4 y 7 millones de dólares. De patrimonio. De patrimonio neto, claro. Entonces empezaba a decir, y hablaba una cosa súper interesante, los hábitos, fíjate que al principio, un año de hábitos, 6 meses de hábitos, quizás no marcan una diferencia en el destino final de unos buenos años. Pero cuando es como un barco que sale de un puerto y sale con unos pocos grados de diferencia, ¿cierto? Aquí están muy pegados, casi no se ve. Pero si este barco sale y esta B que estoy armando con mis dedos, sigue para acá, este sigue para allá. Después de un buen tiempo, en este caso, después de una buena distancia, un tipo llega a este lugar y este llega a este lugar. O sea, un hábito diferente, un hábito específico te lleva para un lado y para el otro lado. Entonces, cuando empieza a documentar esos hábitos, él se da cuenta que efectivamente sí había una correlación con algunas cosas que hacían los ricos versus algunos hábitos que hacían los pobres. En particular, en el estudio, él encuentra 344 ítems. O sea, 344 puntos en que los ricos hacen una cosa y la gente con problemas financieros, yo hice la misma cara, ¿no? Hacia otra cosa. Ahora, entonces, cuando empezaba a decir, yo empezaba abogado del diablo a decir, no, pues claro, la gente rica pues hacía ciertas cosas porque tenía plata. Lo interesante es que de esos 233 personas ricas que él entrevistó, no, pues que hizo el estudio, 5 años, se dio cuenta que 177 eran hechos a sí mismos. O sea, arrancaron sin plata, arrancaron pobres, pero por haber tomado esos hábitos, a la vuelta de 15, 20, 25 años, terminaron siendo personas ricas. O sea, arrancaron así, ¿cierto? Arrancaron con el vecino, con el primo, con el hermano, con el gemelo, pero por hacer ciertas cosas, él acabó con riqueza y esta acabó con una vida promedio o en situaciones financieras complicadas. Entonces, el estudio es súper interesante y hay algunos hábitos que es interesante mirar. Obviamente no alcanzamos a hablar todos. No los 300, pero sí los 5 principales. 80% de la gente rica está enfocado en por lo menos una meta en el largo plazo. Eso solamente lo hace el 12% de la gente pobre de ese estudio. ¿Por qué? Yo me he dado cuenta que las personas cuando están en situaciones financieras, y eso es normal, no estoy juzgando a nadie, es normal sentirse así, pero lo importante es poder salirse un poquito y abstraerse un poquito de eso. Cuando está uno en una situación, uno solamente mira el presente. Quiere resolver el hoy. El largo plazo es el siguiente 30 o 31 de cada mes. No, o sea, estoy mirando hoy. Casi nunca levanto la mirada para mirar 1, 2, 3, 4, 5 años. Y es súper importante. Si yo entiendo que la gente rica, ya sea que era rica y siguió siendo más rica, o que no era rica pero se convirtió en rica, lograron aparte de sus necesidades de corto plazo, enfocarse en una meta estratégica de mediano y largo plazo, ya tengo un hábito que voy ganando. Ese me pareció súper interesante. 83% de la gente rica le gusta asistir a las reuniones escolares de sus hijos. Solamente lo hace el 13% de la gente que no tiene plata. Claro, estoy muy ocupado trabajando, no puedo asistir. Ve tú, mi amor. No voy. Y yo, ¿por qué? Cuando empiezas a desmenuzar por qué, se dan cuenta una cosa. Estas personas que han acumulado este patrimonio entienden la influencia tan grande que tienen niños chiquitos, lo que les dicen los profesores y las profesoras. ¡Wow! Si estás con Juanito, que tiene 5 años, está en el jardín infantil o acaba de arrancar la primaria y tiene 6, 7 años, y el profesor le dice, y no lo dicen de malos, no estoy haciendo un juicio de valor, lo dicen porque eso es lo que sienten, ¿cierto? Dicen, eso no se puede, no sueñes, no sé qué, pilas con esto. Él quiere estar ahí para entender
qué es lo que le están diciendo, por si hay algo para corregir, en privado en la casa, mira lo que dijo la profesora, de pronto esto no es tan así, y mira cómo papá y tu mamá nos hemos dado cuenta de esto y esto y esto, entonces corrigen para que el input que tenga sea la información correcta y no se empieza a formar una creencia, que es una semillita, ¿cierto? No le dé valor, no se empieza a formar ahí la conexión neuronal gruesa, sino que ya fue algo y él se la corrige. Eso es súper importante que me pareció de locos. 63% de la gente rica de este estudio oye audiolibros en los tiempos de transporte, versus 5% de la gente que no tiene plata. Yo miro aquí en Bogotá, hay sistema masivo, tráfico súper complicado, y cuando estoy mirando, la gente que va en transporte masivo está con unos aparaticos acá y está así, viendo redes sociales, TikToks, que no tiene nada de malo, no es juicio de valor. Lo que pasa es que si tienes un transporte de 1 hora para llegar a tu trabajo y 1 hora para devolverte a tu trabajo y solamente estás entreteniéndote, de pronto tú dices, oiga, ¿por qué no yo puedo aprovechar, de pronto no todo ese tiempo, parte de ese tiempo para formarme? Mira, hoy en día, y con el trabajo que tú estás haciendo con este podcast, Pablo, es uno de los muchos ejemplos que puede hacer alguien de valor, me da información de valor, en algo que me pueda servir para ser mejor persona, para desarrollarme. ¿Por qué no agarro un pedacito de ese tiempo, ¿no?, para poder formarme acá y cambiar las creencias, ¿no? De pronto es importante empezar a uno a pensar con esto, ¿qué me hace falta a mí? O sea, los que hemos estudiado cosas formales hemos tenido ciertas competencias no blandas, pero hay inteligencias que no desarrollamos que yo creo que son claves para tener mejor éxito financiero. Oiga, de pronto me falta inteligencia social, o me falta desarrollar inteligencia emocional, o inteligencia empresarial, o inteligencia financiera, lo que estamos hablando. Oiga, ¿por qué no agarro yo audios o programas que me sirvan para nutrir? ¿Por qué? Porque 63% de la gente rica de este estudio oye un audio, oye información que le ayude, versus el 5%. 73% de la gente rica le enseña a sus hijos la regla 80-20. ¿Cuál es la regla 80-20? Uno hace la cara, ¿qué es la regla 80-20? Te entran 100 pesos, compadre, 20 pesos los sacas. O sea, te gastas 80 pesos. Cuando yo empiezo a reflexionar cómo fue mi vida cuando empecé a ganar plata antes de graduarme de la universidad, si a mí me entraban 100, yo me gastaba 100 o más. Sí. Porque te pasaba la tarjetica de crédito, porque vas a ser profesional, vas a empezar a ganar más plata, entonces uno siente que puede diferir esa tarjeta a 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses, 36 meses, se siente uno que puede comprar más y empieza el círculo de creación de pobreza y no construcción de riqueza. Esa es clave, la regla 80-20. 100, 80 para mí, o sea, para ahorrar, pero para invertir, y ya explico si alcanzamos la diferencia con eso, y 80 vivo nada más con 80. Y qué interesante que la estadística no sea qué es lo que hacen, sino qué es lo que enseñan a los hijos. Es muy diferente decir el 80% de la gente con riqueza hace esto, que el 80% de la gente con riqueza le enseña a sus hijos a hacer eso. Qué interesante. ¿Sabes por qué? Porque es que el tipo en su estudio dice que él se ha dado cuenta después de esos 5 años que lo que pasa es que hay una brecha de padres. Es fuerte el concepto. O sea, brecha de padres. ¿Cómo decir brecha de padres? Claro, brecha de padres. Hay padres que le enseñan una cosa a sus hijos y hay padres que no les enseñan una cosa a sus hijos. Les enseñan lo que ellos entendieron que les sirve para construir riqueza. Claro, como él no tiene el resultado, no le puede enseñar. Pero no tener el resultado ya no es excusa de no poder enseñar. Uno puede empezar a asumir ciertas actitudes, creencias y ahora hábitos para empezar a transformar mi realidad y para empezar a dar inputs e información a los hijos para que les pueda ir mejor. 66% de la gente rica de ese estudio dedican por lo menos 5 horas al mes a hacer networking, versus 26% de la gente que no tiene plata o que tiene problemas financieros. Eso a mí me ha servido un montón, networking. O sea, es identificar qué me sirve a mí. Quiero desarrollarme, no sé, desarrollar inteligencia financiera o inteligencia empresarial, o quiero montar un negocio, alguna cosa. Voy a identificar a alguien que pueda ser un referente, alguien que tenga no solamente la teoría, sino el resultado, que de alguna manera puedo llegar a él, porque es que es primo del amigo de no sé quién, entonces puedo llegar a él, o es el jefe de no sé quién. ¿Y cómo intento yo interactuar con esa persona? ¿Cómo intento yo pasar 15 minutos alrededor de un café? Yo proactivamente, entonces, señor, ¿cómo le va? Mire, no nos conocemos, o me presento fulano de tal, yo sé que usted está acá, yo lo admiro muchísimo por su trayectoria, mire, me encantaría si algún día lo puedo invitar a almorzar, o lo puedo invitar 15 minuticos a un café con una tostada. No siempre te dicen que sí, pero cuando te dicen que sí y tú puedes interactuar con esas personas, y yo tengo mis referentes, mis mentores, el mundo se te abre un montón. Si uno está con la actitud correcta, si uno está diciendo, él pudo llegar allá por esto, o sea, alejando la riqueza de mí, no sirve de nada. Pero si yo llego a esa reunión, ese desayuno, ese almuerzo, esa interacción de 10 minuticos con la creencia de decir,
cuando yo identifico que esa persona tiene una creencia distinta a mi creencia, para mí es un botoncito de alarma. Esa persona que está mucho más adelante que yo, por lo menos en esta área, cree esto y yo creo algo contrario o no lo creo tanto, de pronto vale la pena cómo yo hago para reforzar esa creencia. Y eso es increíble porque esos espacios son espacios en que tú puedes dar saltos cuánticos en tu cabeza. Si das saltos cuánticos en tu cabeza y en los hábitos, pues hay más posibilidades que logres cosas importantes. Hábitos. Buenísimo. Tercer pilar, gastar menos de lo que ganas. Y quizás, repito, es un pilar que ya han escuchado antes, quizás es un pilar que muchos conocemos, pero no solamente pocas veces aplicamos, sino que hoy queremos darles la clase completa, queremos darles lo que para Camilo es una base de una estructura sólida. Entonces, Camilo, ¿por qué es tan importante hoy en día gastar menos de lo que ganamos? Porque si no logras generar flujo de caja o que te sobre plata al final de mes, para mí es imposible construir riqueza. Claro. Te ganes $1,000 al mes o te ganes $50,000 al mes, porque te está yendo todo. Puedes tener una mano chiquitica, se te va todo el agua. Puedes tener una mano gigante, se te va todo el agua. No estás logrando retener para multiplicar. Entonces es súper importante. Ahí son tips sencillos y seguramente los han visto por muchos lados, pero yo me he dado cuenta que esta primera etapa no son cosas sofisticadas, Pablo, y eso es lo más importante. No toca ser un genio en algo, es simplemente convencerse de que es importante para uno. Fue lo que yo hice hace más de 20 y pico de años, y empezar poquito a poco a tratar de pensar distinto, a acoplar ciertas creencias y hacer ciertas cosas. Una de esas es hacer un presupuesto. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hay un señor que es vicepresidente de una compañía financiera, maneja México hasta la Argentina, un cargo súper alto, buen ingreso, $25,000 mensuales, reputación, reconocido en su campo. Lunes, 8 de la mañana. Lo llama el CEO, ven a mi oficina. Él va a su oficina, le dice, fulano de tal, ¿en qué se fueron $1,000,000? Y él dice, no sé. ¿Qué pasa con ese señor? Lo votan, ¿cierto? O sea, él tiene que saber, es su cargo, él tiene que saber. Claro, uno dice $1,000,000, si a mí se me fueran $1,000,000, yo sé dónde se van. Claro, para esa compañía, que no sepan en qué se fueron $1,000,000, es como si para ti no saben en qué se fueron $50. Sí. O para mí, no sé, Exacto. estoy poniendo un ejemplo simplemente. ¿A qué voy yo con eso? Que es importante hacer un presupuesto y hacer una lista de gastos. Hoy en día hay aplicaciones, o lo puedo hacer. Yo todavía hago un Excel sencillo. Mi esposa siempre ve un Excelcito que tengo desde hace, no sé, casi 30 años, y yo voy mirando mi presupuesto, ¿cierto? Y ese presupuesto, hay dos figuras. Uno, lo que tú planeas, o sea, tú te pones la gorrita, el sombrero de planeador financiero, de gerente financiero, y dices, ¿cómo debería yo gastar mi plata? O sea, tan. Hay cosas que uno no decide, que toca, ¿cierto? No sé, el arriendo que paga una persona, la cuota de no sé qué, seguro, colegios, no sé. Pero es importante hacer el ejercicio de planear. ¿Cómo quisieras esos 100 pesos que te entran en esa plata, ese 100%, cómo lo distribuirías? Y empiezas a después hacer el ejercicio con el Excel o con la aplicación, como sea, en comparar. Tú decidiste que para este rubro, para este campo en particular, deben ser 5 pesos. Ok, 5 pesos. ¿Cuánto lo hice? 7. No funciona. O planeé mal o estoy ejecutando mal. Pero te permite tener ese control. Es importante hacer ese presupuesto, saber en qué estás gastando. Súper importante. Porque en la experiencia con esta gente en la oficina con clientes, yo me he dado cuenta que muchísimas personas tienen un rubro, un ítem, que yo lo llamo el no sabe. No saben en qué se les fueron esos $20, esos $50, esos $100. No saben. ¿En qué se fueron, Jaime, esos $100? No sé. Y empiezan a mirar y se meten a la cuenta. Es que no sé, yo los tenía. Eso pasa, es el día a día. Sí. Entonces, al tipo que era el vicepresidente financiero de la compañía de México hasta la Argentina, lo hubieran votado si hubiera dado esa respuesta. Uno no se puede votar a sí mismo. Pero sí es otra alarma grande para decir, oiga, es importante tener un presupuesto, es importante registrar mis gastos, es importante tener un control de mis gastos, porque lo que yo quiero es que me sobre plata al final del mes. Es súper importante. Buenísimo. Y a veces, y se los digo de verdad, hacer un presupuesto no suena lo más divertido. Y yo les quiero decir algo. La parte importante para generar riqueza no es muy divertida. No. Es tomarse el tiempo de hacer las tareas que no son tan entretenidas como, por ejemplo, hacer un presupuesto. De hecho, Pablo, es aburrido. Sí. O sea, la gente habla de hacerse rico, entonces te imaginas en inversiones sofisticadas de trading o finca raíz o no sé qué modelos. Y eso lo haces en cierta etapa del proceso, o te lo hace alguien por ti o lo que sea. Pero para llegar allá hay que tener una base. Y otro principio, este principio me lo dio un americano. Cuando me lo dio, hasta donde me acuerdo, él tenía una posición líquida, o sea, quita carros, quita casas, posición líquida disponible de $30 millones.
Y él me dijo, yo le pedí un consejo. Creo que no tuve ni 4 minutos con él. Pero lo que me dijo es, le dije, dame un consejo, uno. Y el tipo era de origen campesino en Estados Unidos y llegó a ese nivel de riqueza, $30 millones. Cuando pude hablar con él, pónganle que tenía unos 70 años de edad. Me dijo, Camilo, pay yourself first. Págate a ti primero. ¿Qué es eso? En el colegio yo aprendí que el orden de los factores no altera el resultado. En las finanzas personales, para mí, el orden de los factores sí altera el resultado. Casi todas las personas dicen, oiga, cuando les sobra, ahí ahorran. Generalmente no sobra. Nunca va a sobrar. Se te pinchó la llanta de la moto, del carro, te invitaron a una fiesta, un matrimonio, y vas a ahorrar y salen cosas, ¿cierto? Salen distractores en la vida que no te permiten ahorrar. El truco es pagarte primero. Recibes la plata de donde la recibas, tu negocio, un empleo, recibes la plata. El truco es este, apenas la recibas, tú la mandas para allá. De hecho, en Colombia hay estructuras y formas en que antes de que te paguen, tú le puedes dar unas órdenes a la compañía para decir, este porcentaje o esta plata, mándemela para allá. Que no pase por mí. Automatizar el proceso. Automatizarlo. Así empecé yo. Yo empecé hace muchísimos años a automatizarlo. Automatizar el proceso. Para que no recibes 10, no recibes el 100%, sino recibes lo que tú dices. Y la gente me dice, hey, Camilo, pero es que mira, la verdad es que yo estoy complicado, estoy de gastos hasta acá, llevo 3, 4, 5 años, 10 años de manejos no tan adecuados y yo lo máximo que puedo hacer son $25 al mes. Buenísimo, empieza. A mí no me importa cuánto es, me importa es que empieces a cambiar los hábitos. Estamos hablando de hábitos. $25, no importa, empieza. Que tu mente entienda que ya por lo menos logras ahorrar para invertir $25 mensuales. ¿Cuál puede ser una buena meta volante? Yo te acabo de decir 80-20, ¿cierto? Lo que decía ese estudio de los hábitos. Pero antes de eso yo me puse una meta intermedia, porque cuando yo empecé a hacer esto, pues yo me entraba en 100, me gastaba 100. Entonces, poder ahorrar para invertir 20 era un salto muy fuerte para mí. Yo dije, el 10%. Y si no puedes el 10, pues el 5%. Pero repito, lo importante es arrancar y págate a ti primero. Y hago una salvedad. Cuando digo ahorrar para invertir, es lo siguiente. Cuando yo en la universidad tomo clases de microeconomía, el profesor empieza a definir unas variables. Una de las variables que defines en el tablero, ahorro. ¿Qué es ahorro? Y decía, posponer el consumo. O sea, en vez de consumir hoy, consumo en 2 semanas, en un mes, en 6 meses. La definición que yo aprendí de ahorro de otras personas, no ese profesor de la universidad, no era así. No era ahorro para posponer el consumo, era ahorro para invertir. O sea, no me gasto todo, retengo un pedacito, ese pedacito lo pongo en algún lado para después invertirlo. ¿Cómo es invertirlo? En lenguaje súper sencillo, para ver cómo puedo empezar a adquirir activos, desde pequeño valor hasta más valor, activos que los voy construyendo en el tiempo para después, en más tiempo, que esos activos me generen flujos de efectivo. Vía rendimientos financieros, vía dividendos de una compañía, vía rentas de una propiedad, lo que sea. Esa es la diferencia entre ahorro para consumir y ahorro para invertir. Porque no me has preguntado por una cosa importante que me sirvió a mí en una conferencia que tuve en Estados Unidos, es plantearse, el tipo decía en la conferencia, un tipo muy rico decía, usted tiene que decidir en su vida cuál camino va a tomar. No hay bueno ni malo, es lo que usted quiere en la vida. Hay un camino de comodidad, únicamente comodidad. El que es camino comodidad busca casi todo lo que le entra, se lo va a gastar, porque para él es comodidad. Seguramente no va a tener algunas situaciones financieras, pero es un camino y hay que ser consciente. Segundo camino, de tener finanzas sanas. Y el tercer camino de riqueza. La gente que apuesta por el camino de riqueza está dispuesta a hacer ciertas cosas, o sea, a demorar ciertos procesos que pudiera hacer en este momento porque le importa más lo otro. Cuando hoy me dicen eso de pague usted primero, yo empecé a ahorrar un poquito. Y seguí con ese hábito y llegó un punto en que yo conozco a la actual esposa. Tenía un carro normal, un Volkswagen normal, Golf, GTI, era un buen carro, pero no era un supercarro, un carro gama media, no sé qué. Mis amigos, que les estaba yendo bien, ya tenían otros carros, el Audi, el BM. Ya tenía yo en inversiones, yo me acuerdo cuando lo conozco a ella, líquido lo suficiente para comprarme 2 Mercedes 500 nuevos. Pero yo no me estaba comprando 2 Mercedes 500 nuevos, yo estaba creando los activos. Entonces, fíjate, ¿por qué hacía eso? Porque decidí tomar un camino. No es que toque tomar un camino o el otro. Simplemente es cuando tienes la claridad en el propósito y en tu plan, es más fácil tomar decisiones, ¿cierto?
Entonces tiene que ver con ese cuento. Definitivamente, y les digo de todo corazón, Pablo, ¿por qué pagarme a mí primero? Porque no hay nada más importante que tú. No hay nada más importante que tu tranquilidad, tu paz y la conciencia de saber que todo lo que haces, lo haces para construir un mejor futuro. Camilo, para cerrar este bloque tenemos aprender a matar las deudas malas. Y quiero que no solamente hablemos del tema, sino que me des un método específico que alguien hoy en día pueda usar para poder pagar esas deudas malas. Wow, la pregunta del millón. Hay un método que se llama el método bola de nieve. Fíjate que es una bola de nieve. Yo me pongo a imaginar en la bola de nieve, estoy en la montaña, arranco con una pequeña bolita y en la medida que esa bolita de nieve coge fuerza, pues al final de la montaña llega una bola grande. Lo mismo pasa con las deudas. Generalmente cuando la gente lo aplica, esto varía un poquito, pero es un parámetro en general, logra matar sus deudas malas en la tercera parte del tiempo. Y me devuelvo antes. Deudas malas. ¿Cuáles son las deudas malas? Deudas de consumo. ¿Qué es consumo? Deudas para comprar el carro, deudas para comprar la moto, deudas para comprar el reloj, deudas para comprar el saco, deudas para consumo. Deudas que tengo que pagar yo. ¿Cuáles son las deudas buenas? Deudas que paga otro por un activo. Compré una propiedad con deuda en que me entra una renta, pago unos gastos financieros, logro que me quede un remanente. Es una deuda buena, porque la deuda me sirvió para comprar esa propiedad o ese inmueble y me quedó para pagar el costo financiero y me quedó un pequeño remanente. Deuda buena. Generalmente eso se hace un poquito más avanzado en el proceso, pero ese método bola de nieve es para las deudas malas. Entonces, para poder articularlo es clave entender una cosa. Yo llamo el poder del ingreso adicional. Cuando yo hablo con personas y entre mayor el nivel, tienden a ser un poquito más críticos con esto, más, no críticos, prejuzgan. Y prejuzgan los pequeños ingresos adicionales. Ganarse $100 adicionales, $300 adicionales, $500 adicionales, te dicen es muy poquito dinero. Pero el método bola de nieve parte de tu poder inyectarle un proceso, que ya te lo explico, con un ingreso adicional. Si no hay ese ingreso adicional, si no hay un monto que tú puedas usar como input al proceso del método bola de nieve, no vas a poder hacerlo. Y es muy importante. Ahora, y la gente dice, bueno, pero es que $100, ¿qué son? Pablo, $100 invertidos en inversiones que cualquier persona de América Latina puede lograr con tasas razonables, que no es el objetivo de acá, pero que lo puede hacer, se pueden convertir a la vuelta a 25 años, $100 todos los meses, algo así como $82,000, $84,000. Hay gente que dice, bueno, pero eso no es tanta plata. No sé, depende de quién está hablando, pero pues ¿qué es mejor? ¿Que pasen 25 años y tengas $84,000 o que pasen 25 años y no tengas $84,000? Ahora, $300 en 25 años deben ser una tasa razonable, $248,000, $250,000. $250,000 ya pesa mucho más. Hay gente que dice, no, todavía no. $250,000. La verdad, Pablo, es que mucha gente en nuestros países llega a edad de retiro, la edad que sea para cada país. En Colombia son hombres 62 años, mujeres 57, llegan a edad de retiro y no tienen $250,000 disponibles, no los tienen, la verdad es que no los tienen. Ahora, $500 todos los meses te da algo así como $415,000. Plata, ¿cierto? Después de 25 años, claro, todos los meses $500. Entonces, y mientras más tiempo se vuelve más exponencial todavía. Claro, porque hay dos elementos que son claves que tú quieres que sean amigos tuyos. El tiempo y el interés compuesto. Por eso decía hace un tiempito que entre más rápido arranque una persona, muchísimo mejor, porque fue simplemente lo que me pasó a mí. Yo lo evidencié en carne propia y sé que puede funcionar así. Entonces, método bola de nieve. Decides el monto que vas a meter como input del proceso, ¿cierto? Lo que sea. $100, $50, $300, $400. Primer paso para este método, primer paso. Anota todas las deudas malas que tengas. Todas las deudas de consumo. Una tarjeta de crédito, segunda tarjeta de crédito, deuda del carro, un crédito que tienes, las anotas. Después de anotarlas, les das toda la información. ¿Qué es toda la información? Esta es la deuda del carro y cuánto estás pagando mensualmente por esa deuda, cuánto es el monto total que debes en esa deuda y casi que lo más importante, una cosa que se llama el costo de capital de la deuda. ¿Eso qué es? Está muy rebuscado. Tú llamas a servicio al cliente, donde tengas al banco o la entidad donde te están prestando esa plata y dices, necesito que me dé el costo de esa deuda en términos efectivos anuales. Efectivos anuales es un apellido que tienen las tasas que te prestan para poder estandarizar todas las deudas en una base anual. Estoy hablando un poquito técnico, pero simplemente es para saber cuál es más cara y cuál es menos cara. No todas las deudas que tiene una persona son más caras en términos del porcentaje que le cobra la entidad o la institución o la persona en cuanto a intereses. Entonces, si se entiende. Sí. Todas las deudas y saco toda la información completa de las deudas.
Apenas tengo la información completa, yo las ordeno para empezar a pagar. Hay dos formas de hacerlo, te voy a contar la que yo más me voy por ese lado. La más cara. La más cara no es la que yo más debo plata. La más cara es la que tiene un costo financiero más alto, o sea, el porcentaje sea más alto. ¿Cierto? ¿Se entiende ahí? Sí, sí. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Si esa deuda, por ejemplo, voy a inventar cualquier cosa, el pago mensual que estás haciendo son $100 mensuales, y tú decidiste para el ejercicio bola de nieve que contabas con otros $100, entonces tú vas a empezar a enfocarte únicamente en esa deuda y haces el pago mínimo, que es ¿cuánto? $100. $100, y le metes los 100 a capital. A capital. Entonces, ¿cuánto estás metiendo esa deuda, Pablo? 200. 200. ¿Y por cuánto lo haces? Hasta que la mates. Lo que sea. 200, 200, 200, 200, 200. Fíjate qué pasa. Cuando ya mataste esa deuda, ¿qué pasó? Ya no tienes que pagar los $100 de esa deuda, ¿cierto? Y ya contabas con los 100 que tú le metiste al método bola de nieve. Entonces ya liberaste, tienes 200. ¿Para qué? Para la siguiente deuda. ¿Cuál es la siguiente deuda? La segunda más cara en términos de costo de capital. Digamos que esa es $200 todos los meses. Y es difícil hablar eso sin un cuadro, pero bueno, yo voy ahí en mi cabeza $200 todos los meses. Entonces, ¿qué pasa? Haces el pago mínimo, que son $200 todos los meses, ¿y cuánto le metes ahora? Los 100 que liberaste de la primera y los 100 que ya tenías del ejercicio. O sea, metiste 200 más. O sea, metes 200 de la deuda número 2 y los 200, 400. O sea, metes 400. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que la matas. Cuando la matas, ¿cuánto tienes liberado? 400. 400. ¿Cierto? Ya tienes 400 metidos acá. Y empiezas a hacer eso sucesivamente con la tercera, con la cuarta, con la quinta. Cuando tú empiezas a calcular el tiempo de las deudas, yo he visto deudas de 20 años pasar a pagarse en 5, 6, 7 años. Es increíble. Ahora, cuando no tienes tantas deudas, las puedes matar en 1, 2, 3 años. Depende de la situación de cada quien, pero es súper interesante. Pero lo más interesante es lo que pasa apenas matas las deudas malas. Asumamos que después de hacer todo el ejercicio de todas las deudas, entre lo que estabas pagando por todas las deudas eran, voy a inventar cualquier cosa, $800 mensuales. Entonces, ¿qué pasa? Ya liberaste $800 mensuales que antes estabas pagando a una tarjeta, a otra tarjeta, a esto y a esto, ¿cierto? Más los 100 que le metiste al ejercicio. O sea, 800 más 100, tienes $900 mensuales para decir, ¿ahora qué hago con $900 mensuales? Tú tienes claros tus 3 caminos. ¿Yo qué quiero? ¿Comodidad, finanzas personales sanas o riqueza? Yo quiero comodidad, gásteselos, compadre. No sé, eso sí ya es lo de cada quien. Yo quiero finanzas personales sanas. De esos 900, voy a coger la mitad, un 30, 40%, a empezar a ahorrar para invertir. Yo me voy por el lado de construir activos más rápido, cojo todos los 900 y los empiezo a invertir. Ahorro para inversión. Es el método bola de nieve. Porque empieza chiquito y se empieza a convertir en bola de nieve, una bola de nieve gigante. Es simplemente el interés compuesto. Usado a tu favor, no solamente para construir un capital cuando te sobra plata para hacerlo o haces que te sobre plata, sino para, en el efecto contrario, para matar una deuda. Totalmente. Y muchas veces, créanme, subestimamos el poder que tiene aportar a capital. Cierto. Subestimamos el decir $100. ¿Qué son $100 a capital? Es la posibilidad de, en lugar de que sean 10 años, de que sean 8 años, 7 años o 5 años. Y a largo plazo, sí es un tiempo enorme. Camilo, antes de pasar a la segunda etapa, que son otros temas muy avanzados, cerremos sabiendo cómo correctamente y por qué debo hacer un diagnóstico de dónde estoy el día de hoy. Uy, Pablo, eso que dices es clave porque yo siempre pongo el mismo ejemplo y es, de pronto uno se ve normal, se ve bien, pero hace su examen de rigor donde el médico, uno dice, oiga, llevo ya 3 años sin ir donde el doctor, por pura, voy a ir como por si acaso, entonces va uno, pide cita, le hacen unas preguntas, tensión, no sé qué cosas, te hacen unos exámenes de rigor para medir una serie de cosas, tú vas, sangre, te los hacen y te los entregan al día siguiente o ese día, miras el examen y, uy, tengo los triglicéridos altos, o el colesterol o alguna cosa. Entonces, a lo que voy es que de pronto uno se siente bien, pero hay cosas que adentro no están tan bien. Exacto. Y financieramente hablando pasa lo mismo, de pronto uno siente que no está mal, pero de pronto sí hay algunas alarmas que están empezando a encenderse y que toca hacer algo. Entonces, una cosa muy importante y es simplemente volver el mundo complejo de las finanzas corporativas a las finanzas personales. Hay una cosa que es un balance general, que es en una empresa lo que tiene, lo que debe y lo que le queda, activo, pasivo y patrimonio, es hacer lo mismo para uno. ¿Cuánto tengo? ¿Cuáles son mis activos? Anotarlos.
Mi casa, mi efectivo, sí, mis tengo un inversiones. coche que vale tanto, inversiones tan. Segundo, mis pasivos, cuánto debo y cuánto me queda. Tarjetas, hipoteca, crédito del coche. Tal cual. Y mirar la libreta de calificación, que es el patrimonio, o sea, cuánto queda, que es lo que llaman el net worth, los americanos, los gringos, ¿no? Cuánto me queda, porque de pronto puedes tener unos activos muy altos, pero deudas muy altas y deudas malas muy altas, y lo que te queda al final no es tanto. Eso es una alarma de decir, de pronto yo estoy viviendo es para mostrarme ante los demás, más no para construir mi propia libertad o mi propia seguridad financiera o mis propias finanzas personales. Entonces, lo primero es un balance general personal. El patrimonio. Sí, lo que tengo, lo que debo y lo que me queda. Activos, pasivos, patrimonio. ¿Sí? Lo siguiente es un PIG, un estado de pérdidas y ganancias. Simplemente es empezar a hacer un cuadrito, tiene que ver con lo del presupuesto, pero ya es en términos específicos, exactos de cuánto es la caja, o sea, cuánto me entró, cuánto me salió. Tiene que ser súper claro, o sea, lo que estás buscando ahí es que siempre te sobre plata al final del mes. Y volvemos a lo mismo. Si no me sobra plata al final del mes, es muy difícil tú poder prosperar financieramente hablando. Con esos dos, más el que yo llamo porcentaje de retención de riqueza, que viene el ejercicio que te decía de cuantificar cuánta plata ha pasado por mis manos todo el tiempo que llevo produciendo plata, cuánto he logrado retener, eso me permite saber qué tan hábil estoy haciendo yo para retener, pero para multiplicar la plata después también, ¿no? Entonces un porcentaje. Han pasado 100 pesos, de 200 pesos he retenido 1, o 0,5, o 2, o 5, o 11, no sé. Esas tres cositas, puede haber más, pero para hacer algo súper sencillo y básico, me parece que es suficiente para uno poder diagnosticarse y saber, oiga, voy bien. Entonces, ¿qué pasa? Tú cada X periodo de tiempo, el del presupuesto es todos los meses. El de los activos, el balance general personal, yo pienso que 2 veces al año, 1 vez al año, tú echarle una miradita, sí, te permite comparar y decir, voy mejor. Tenía estos activos, un poquitico más, tenía estos pasivos, voy menos, el patrimonio estaba acá, lo subí, voy bien. Ahora, si es al revés, menos activos, menos patrimonio, hay veces la gente no se da cuenta porque se endeuda un montón de cosas, es importante decir, oiga, algo estoy haciendo mal. Un alto en el camino, ¿qué puedo hacer para corregir? Eso es un diagnóstico súper sencillo y es fácil de hacer. Totalmente, repito, iniciemos por ahí, saber realmente dónde estamos antes de poder ir a la segunda etapa, que además me encanta, construyendo los cimientos de mi edificio financiero. ¿Cuáles son esos cimientos, Camilo? El nombre sale porque es un edificio, cuando se está construyendo, hacen sus pilares, ¿cierto? Yo no sé nada de ingeniería civil, pero yo empiezo a ver cuando hacen una obra que empiezan a crear unos huecos en el piso, ¿cierto? En el terreno, para afianzar bien la estructura. La idea de eso es tú, cuando avanzas más a otras etapas, en que intentas hacer ciertas inversiones o aprendes ciertas cosas, que si alguna decisión después te sale mal, tu estructura básica no tiemble, que tú estés tranquilo, que lo básico pues esté bien. Entonces hay 4 pilares que son los que yo empecé a asumir para mí. Número 1, una estrategia de libertad financiera básica. ¿Qué es libertad financiera? Es un momento en el tiempo que se plantea uno en que las rentas, los flujos de efectivo sin mi trabajo, vía ¿qué? Rentas, vía rendimientos financieros, vía utilidades de negocios, rentas que no dependan de mi trabajo directo, sean iguales o superiores a mi nivel de gastos básicos. Y eso es clave hacerlo de una manera conservadora y aterrizada, porque cuando uno empieza a mirar para arriba, la gente dice, sí, claro, yo quiero $50,000 mensuales. Vale, pero haz lo básico. Está muy bien, está chévere eso, pero eso va como para después. ¿Cuánto es lo básico? Ponte tú a pensar con cuánto tú estás viviendo bien y tranquilo. Tanto, ¿cuánto necesitas? $1,000, $3,000, $5,000. Es un plan de libertad financiera básica. Es el primer pilar. El segundo pilar, educación. Cuando yo estoy graduándome, logro entrar a una de las mejores universidades que hay en Colombia. Mi hermano también. Y yo le llevo 2 años y medio. Mi papá tenía buenos ingresos, pero cuando no es fácil tener 2 hijos en esas 2 universidades, porque de estar pagando tanto en un colegio, pasabas a pagar un montón. Las universidades cuestan harta plata. Sí. Y si uno quiere que los hijos estudien afuera, Estados Unidos, es bien caro. O sea, estudiar en una universidad bien buena en Estados Unidos cuesta mucho dinero. Es más fácil hacerlo cuando tú planeas que cuando tu hijo tiene 17, 18 años y ¡ay, se va para la universidad! ¿Cómo la pago? Es muy diferente. ¿Por qué? Por lo mismo. Cuando tengo tiempo y tengo interés compuesto, yo puedo planear un objetivo. Entonces eso es clave para las personas que creemos o que creen o quisieran que sus hijos vayan a una educación formal y que cueste una cantidad de dinero importante. Y la otra, que casi nunca lo hacemos las personas,
y eso me lo enseñó un señor que era un cargo directivo muy alto en Dow Química para América Latina. No sé si eso se quita o no se quita en lo que estamos hablando, pero bueno, él decía, Camilo, yo para mí empecé con el 4% de lo que me gano. Si me gano 100%, 4% en mi educación, mi educación, ¿qué puedo yo aprender? ¿Qué cursos puedo hacer para desarrollar cosas muchas veces distintas a mi educación formal para estar más adelante en el proceso? Necesito aprender a comunicarme mejor, necesito aprender a negociar, necesito aprender a invertir, necesito aprender a vender. A vender. Eso es clavísimo. Necesito aprender a lo que sea. ¿Cómo puedo yo invertir parte de ese dinero en adquirir esas habilidades? Fíjate que las habilidades, hay gente que está más predispuesto a ciertas cosas. Leila es nata negociando, mi esposa. Es buenísima con eso, de familia, árabe. Lo hace, o sea... Un carro que compramos hace un tiempo, un BMW, lo compró cambiando unos productos por un carro. Fue una cosa loca, literal. Así lo hizo. Es una historia chistosa de contar, pero fue así. Yo nunca hubiera sido capaz de hacer eso en ese momento, ¿cierto? Ella viene con eso. Pero si uno no tiene eso tan a flor de piel, no quiere decir que uno pueda desarrollarlo. Y si ella es 10 en eso, bueno, yo arranqué en 2, voy en 7, bueno, he avanzado en el camino. Pero es un proceso consciente de decir, voy a empezar a aprender y a desarrollarme en esa etapa. Y así con un montón de cosas que uno sienta que pueden ayudar en el proceso. Hay gente que dice, soy muy tímido, se me dificultan las relaciones. Bueno, eso se puede desarrollar. Yo cuando hago eso, yo en mi mente oprimo un segundo botón de segunda naturaleza y me vuelvo súper sociable. No porque mi esencia sea súper sociable. Yo soy como neutro, ni muy para acá ni muy para acá, pero no soy el más extrovertido. No, pero cuando quiero lo espicho y me desenvuelvo bien en ciertos ambientes porque aprendí a desarrollar la segunda naturaleza. ¿Cómo? Por lo mismo, aprendes, haces ejercicios, lees cursos para desarrollar cosas que sientes que te van a servir. Esto tiene que ver con educación propia. Y el segundo pilar, que para mí es súper clave. Cómo tus hijos tienen posibilidades de quedar bien en educación y cómo tú también sigues aprendiendo. El tercero tiene que ver con estrategia de imprevistos. Los imprevistos son imprevistos. Los imprevistos no los llama uno, pasan. La vida está llena de imprevistos. Y para mí es importante y me he dado cuenta que cuando estás armando tu plan de libertad financiera básica y lo de educación y lo que sea, y pasa algún imprevisto, ojalá no tengas que echarle mano a lo que tienes acá y a lo que tienes acá. Ahora, déjame definir lo que yo aprendí como imprevistos y como lo hice para mí, como yo lo recomiendo. Porque alguien dice imprevistos, no, pues me voy de fiesta, me quedé sin plata, entonces me voy de fiesta, entonces ¿qué pasa? Pues entonces es un imprevisto. No, para mí y yo a mis clientes, hacer una hoja de compromiso es de ellos para ellos, pero sirve como para tener más afianzada el compromiso de decir, únicamente voy a tocar esta plata que la estoy metiendo en esta estructura financiera, en este lugar, cuando tengo un problema de salud bien fuerte que no me cubren mis planes de seguros de salud o lo que sea que cada quien tenga en cada país, o cuando tengo un bajón de más de tanto en los ingresos. Me despidieron o mi negocio generaba estas utilidades y ahora algo pasó y me genera la mitad, algo fuerte que me mueva al piso, ahí yo lo he hecho. Y la idea es hacer un plan de un fondo de imprevistos. Ese es número 3. Y el número 4 es protección, estrategias de protección. Principalmente ante ¿qué? Ante los activos. Tú poquito a poco vas construyendo cositas. Para el primer activo seguramente se demora unos buenos años, el segundo se demora un poquitico menos, el tercero un poquitico menos, pero es importante cada vez que tengas un activo productivo, que tengas algo para protegerlo, que si algo pasa, pues que no lo pierdas, porque lo construimos con mucho trabajo. De ahorrar para invertir, de aprender de muchas cosas, entonces quieres empezar a proteger tu estructura, ya sea con alguna estructura legal, con un seguro, dependiendo de lo que sea, pero quieres proteger lo que estás construyendo. Hay gente que no lo hace porque son muy buenas para hacer negocios o algunas cosas, pero toman todo muy informal esta parte y a veces pasó algo que nunca entendieron, nunca miraron y el trabajo de 20, 30 años para abajo, porque lo he visto. Y es clave, yo no soy experto en eso, pero es importante tener contactos, armar un equipo de alguien que te ayude en esto y en esto, para empezar a proteger lo que tú tienes. Y eso es muy cierto, Camilo, y les quiero comentar algo. No es lo mismo saber crear riqueza, o sea, saber crear ingreso, que saber administrar ese ingreso y protegerlo. Son dos habilidades muy diferentes. Hay gente muy buena generando ingresos, pero que no desarrolló la habilidad de mantenerlo y, sobre todo lo que dijo Camilo, protegerlo. Pero regresándonos a la primera, crear una estrategia para la libertad financiera. Para ti, ¿qué nos recomendarías en esa primera base de nuestro edificio? Ok, estamos en Colombia, te voy a decir una cosa adaptada a Colombia y pues lo extrapolamos después a otros mercados. Lo que yo hice y sigo haciendo son 4 puntos.
Uno, inversiones obligatorias de ley. Por ejemplo, aquí todas las personas en Colombia, seamos empresarios o seamos empleados, tenemos que hacer una cotización a un fondo de pensión obligatoria, que tiene un montón de condiciones, es un tema aburrido, pero lo importante es, la gente a veces dice, no, pero en Colombia la gente no se va a pensionar. No, sí se pueden pensionar si cumplen unos requisitos. Entonces, y como es obligatorio, eso se termina convirtiendo en un pilarcito de esa renta que tú puedes tener después, ¿cierto? Yo, como lo hice para mí, si la pensión de ley es a los 62 años, esa estrategia de libertad financiera básica la hice yo y la estructuré para cuando yo cumpla 62 años. No tiene que ser así. Yo lo que hice fue, cuando tenga esa edad, va a haber unos flujos de diferentes fuentes, ya trato de explicarlos, para estar tranquilo, ¿cierto? En libertad financiera básica. Uno de esos va a ser la pensión obligatoria de ley, que toca hacerlo en este país. No sé cómo funcionan las cosas en otros países de América Latina. Seguramente habrá esquemas de pensiones que toque hacer, y seguramente por eso, dependiendo de un montón de condiciones, va a haber un pequeño flujo de dinero. Y la gente dice, pero va a ser muy poquito. Depende de un montón de cosas, sí o no, pero es un primer pilar dentro de ese pilar de estrategia financiera. Número 2, inversiones voluntarias en el sector financiero. Hoy en día hay una gran oportunidad que no había hace unos años, es que los mercados financieros, no todos, pero en buena parte, están abiertos para mucha gente. Hay cosas, cierto tipo de inversiones y cosas que uno podía hacer invirtiendo, estaban restringidas para ciertas personas con ciertos capitales, y hoy hay un esquema de titularización, o sea, de dividir y compartimentalizar chiquiticos un montón de cosas que ponen al acceso de un montón de gente con capitales no tan grandes, puedan empezar a invertir. De hecho, que puedan empezar a hacerlo con pagos regulares, pagos mensuales, o pagos quincenales, mensuales o cada 2 meses. La gente los arma y puedan empezar a acceder a ciertos vehículos financieros para empezar a ¿qué? A ahorrar para invertir. Van a empezar a llenar un baldecito con ingresos, ¿cierto? Que es como un portafolio de inversión estructurado de una manera específica para que después, cuando llegue al tiempo final que tú lo estructuraste, es una recomposición, o sea, realmente bajas un poquito el nivel de riesgo y empiezas a recibir rentas de esa plata. Esa es la segunda. O sea, inversiones voluntarias, o sea, no de ley, no obligatorias, sino yo las estructuro, ¿cierto? Yo decido si voy a meter ahí $50 al mes, $100 al mes, 500, 1000, 2000, dependiendo de la estructura de cada quien, y la voy haciendo, con un objetivo claro en el tiempo. Y eso es clave, y hago un paréntesis. Es muy importante en esto, me lo enseñaron en esos temas de planificación financiera formal, ponerle nombre a la plata. ¿Cómo así, Camilo? Ponle nombre. ¿Qué es ponerle nombre? La gente muchas veces dice, sí, tengo ahorrados $10,000. Buenísimo. ¿Para qué? No, ahí los tengo. Ponle nombre. ¿Por qué? Porque es muy distinto en ese término de inversiones voluntarias, si yo voy a hacer una inversión y la voy a hacer a 10 años, que si lo voy a hacer a 2 años, que si lo voy a hacer a 6 meses. El vehículo financiero, los instrumentos financieros son completamente diferentes, por riesgo, por un montón de cosas. No es lo mismo una inversión que yo puedo dejarla madurar tanto tiempo, o dejar que el mercado pase por ciertas cosas, fluctúe, porque posiblemente voy a llegar acá y posiblemente esa misma estructura de inversión no me va a servir acá. No es lo mismo el nivel de riesgo que yo puedo asumir en cada uno. Entonces es muy importante ponerle nombre. ¿Qué quiere decir? Esa plata es para esto, te da estructura. Y con eso, que es como vamos a acabar en un ratico, en 10 minuticos la conversación, todo debe ser plasmado en un plan financiero, ¿cierto? Entonces, el segundo punto es, vamos al primero, inversiones obligatorias de ley. El segundo, inversiones voluntarias financieras. El tercero, yo siempre he creído en las bienes raíces. Es un mundo súper amplio, pero me parece clave cualquier persona en cada mercado que se va familiarizando y aprendiendo cómo comprar. Ahora, es larguísimo ese tema, pero muchas veces la gente tiende a decir, voy a empezar a comprar donde yo quisiera vivir. Y no siempre es así. Tú quieres comprar donde sea mejor comprar. Y no siempre tú vas a comprar donde es mejor vivir. Muchas veces uno puede vivir en un sitio, bueno, o lo que sea, en que pagas arriendo acá, porque en vez de meter tu plata acá, la puedes meter aquí, 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 en que de pronto no vivirías acá, pero por diferentes cosas es mejor tenerla acá, y con esas rentas pagar esto y que te sobre un poquito de plata. No sé si me confundí con eso, pero es importante eso. Empezar a meterse en finca raíz. Hacia 1996, el año 2000, el 70 y pico % de la gente que no era millonaria y que acumuló $1 millón en Estados Unidos, lo hizo con algún tipo de inversiones en finca raíz. Es muy interesante meterse en finca raíz. Y en finca raíz hay esquemas y hay formas de invertir de forma muy conservadora hasta forma agresiva, con un montón de modelos. Pero lo importante, para efectos del alcance de esta conversada, es empezar a explorar finca raíz. Y el número 4, lo que yo llamo negocios o empresas en piloto automático, que fue lo que
yo me enfoqué a hacer hace muchísimo tiempo, que son estructuras, empresas, que tú las montas, pero que tienes claro, no tiene que ser así, eso fue lo que yo hice, lo que siempre lo enfoco a hacer, que quieres montar es un sistema, unos procesos, alguien que puedas empoderar, entender que tú no quieres ser la magia, porque muchas veces hay gente que yo conozco que gana muy buena plata, tiene buenas empresas, pero son la magia. El señor Pérez se va y la empresa no es nada sin el señor Pérez. Y lo que yo he buscado siempre, ¿cómo puedes delegar? Eso no es de un tiempo, tienes que empoderar, seleccionar a tu gente bien, creer en la gente, que adquieran tu misma visión, que tengas una buena relación, que puedes dar un plan de carrera, un montón de cosas a las personas para que puedas esa empresa poder cada vez más soltarla más, soltarla más, soltarla más, si lo que tú estás buscando es libertad financiera básica. Porque después de un punto, esa empresa, los ingresos que uno recibe, las utilidades repartidas en una empresa que decide la junta de socios repartir, se llaman dividendos, esos dividendos se convierten en un ingreso pasivo, un ingreso sin trabajar. Para resumir, esa columna de libertad financiera básica, te pones un tiempo, un monto que quisieras tener y empiezas entonces a buscar enfocarte en cuatro subelementos. Inversiones obligatorias de ley, inversiones voluntarias financieras, finca raíz y negocios con piloto automático. Buenísimo. Clave, definan el tiempo, definan en cuánto tiempo les gustaría acercarse o cuál es la meta, cuál es el punto de partida para de ahí plantear cuál es la estrategia. Así es. Y antes de cerrar, Camilo, este segundo proceso, esta segunda etapa, háblame un poco más de los imprevistos. ¿Cuánto sugieres? ¿Qué porcentaje? O sea, ¿cómo me estructuro en esa parte? Claro, Pablo, lo que yo aprendí es lo siguiente. De 3 a 12 meses, tu nivel mensual de gastos. Ok. ¿Cuánto gastas tú todos los meses? No, ni idea. Tienes que hacer un presupuesto, tienes que ver cuánto estás gastando todos los meses. Es esta suma, 3 a 12 meses. La pregunta que te sale entonces, ¿pero de qué depende que sean 3 o qué depende que sean 12? Lo que yo recomiendo depende de dos cosas. ¿De cuántas personas depende tu familia? Me explico. Si la tranquilidad financiera de tu familia, tú eres la única fuente de ingresos, me explico. Estás casado y tienes 4 hijos, ¿cierto? Y eres la única fuente de ingresos, eres mucho más sensible que si estás casado y no tienes hijos, ¿cierto? Tienes más riesgo financiero en la primera ejemplo. Y lo siguiente, ¿qué tan variable son tus ingresos? No es lo mismo si todos los meses recibes 100 que si recibes 20, 3, 8, 12. Entonces, entre más dependiente sea tu ingreso de esa estructura financiera con tu familia, y entre más variable sea tu ingreso, recomiendo que sean 12 meses de imprevistos. Perfecto. Si tú eres soltero, una pareja joven, 28, 30 años, ella tienes ingreso, él tienes ingreso, no tienes hijos, son más o menos estables. Ahora, estable no quiere decir que sean empleados. Uno puede tener empresa y tener ingresos más o menos estables. Estables, con 3 meses es suficiente. Ok, perfecto. Y te pongo un ejemplo. Alguien que hoy nos diga, Camilo, es que yo no puedo ahorrar y ahorrar para invertir y además ahorrar para tener imprevistos. ¿Le dirías haz el esfuerzo o le dirías elige A o elige B? ¿Cuál sería? ¿Cómo se puede dividir? Yo diría haz los dos. Tienes $100, vamos armando cada uno 50 y 50. Ok. Y ahí llegó una cosa que quisiera como para tratar de agarrar todo lo que estamos hablando. Todo debe plasmarse, Pablo, en mi opinión, en un plan financiero. Eso suena sofisticado y es lo más tonto del mundo. Un plan financiero es un cuadrito en que tú tienes unas columnas. La primera columna, ¿qué va a ser? Tus objetivos. Y hay objetivos estratégicos que yo recomiendo que adivina cuáles son. Los 4 que te dije: libertad financiera básica, imprevistos, educación, protección. Pero hay objetivos que tú puedes tener. Por ejemplo, como vida, ¿te ha parecido? Tú sientes que una misión en tu vida es irte para Australia, estudiar allá un año, convivir con yo no sé quién, o estudiar antropología, no sé qué historia, y es parte de tu vida. Es un objetivo. ¿Estratégico financiero? No. Pero no quiere decir que no sea importante. Tú lo pones ahí. O quieres irte a estudiar inglés, francés, alemán o yo no sé qué. Pones tus objetivos. Yo los divido en estratégicos y no estratégicos para que la gente entienda que hay unos que están encaminados en construir una vida financieramente sana y eventualmente riqueza, y otros simplemente son necesidades espirituales o emocionales del ser humano. Pero los pones todos, ¿está cierto? Lo siguiente que tú haces, cuantificas. Hombre, libertad financiera, perfecto. ¿Cuánto a los 62? $50,000. No, libertad financiera básica. ¿Cuánto? Chévere llegar allá, pero lo básico. Tú llegas a esa edad, ¿con cuánto vas a estar tranquilo? Tanto, perfecto. Entonces lo cuantificas. ¿Hablando de ingreso mensual? Ingreso mensual. Okay. Con ingreso mensual hay simuladores, que hay gratuitos inclusive, en que tú dices, oiga, necesito un ingreso mensual de $5,000. Como mi estrategia está basada en esto y esto y esto, desde el punto de vista del portafolio, entonces te va a decir
¿cuánto capital tengo yo que construir para recibir ese ingreso? Con una probabilidad suficientemente alta recibir ese ingreso. Entonces, ahí depende otra variable, que es el perfil de riesgo. A mayor perfil de riesgo, mayor posibilidad de un mayor retorno, pero también puede verse disminuido también. Y tú dices, listo, yo ya sé que entonces, tengo claro yo que necesito tanto mensualmente y que tengo que armar tanto capital, ¿cierto? ¿Cuál es el otro punto? Que esto es clave y la gente siempre, es muy tonto, pero muy importante. Y es una acción antes de 48 horas. Yo cuando hago eso con la gente en un cuadrito, le digo, ¿cuál es tu acción en 48 horas? ¿Cómo así, Camilo? Digamos que un objetivo es educación de los hijos. Y tú quieres que tu hija estudie en esta universidad. ¿Cuánto vale la matrícula cada año en esta universidad? Tanto. La pones. Mensualmente, ¿cuánto tienes que ahorrar, invertir para lograr ese valor? Tanto. Perfecto. ¿Qué voy a hacer? Empieza a averiguar cosas, posibilidades de financiamiento, empieza a averiguar becas, empieza a averiguar cosas para algo muy sencillo, pero lo que yo le digo a la gente es, no dejes que ese objetivo se quede allá, etéreo, perdido en el futuro. Tráelo acá, hazlo tuyo. 2 días para empezar a hacer algo, para empezar a darle forma. O sea, al final del ejercicio tú tienes un cuadrito que tiene una serie de objetivos, sabiendo cuánto vale cada objetivo, estudiar inglés, irte para Australia, lo que sea, está cuantificado, y cuánto tienes que mensualmente aportar ahí. Ahora, es el mundo perfecto. Lo que a veces pasa es que tú dices, bueno, tengo tanto, buenísimo que pudiera aportarle a todos, y hay veces toca empezar a decidir. Me voy oiga, ¿qué hago? No, para mi vida es muy importante el viaje que yo quiero hacer. Bueno, entonces empiezas con y le metes acá, pero empiezas tú, como gerente de tu vida, empiezas a tener una carta de navegación, esa es la palabra, una carta de navegación para decir, voy a empezar con estos, y cuando logre esto, entonces incluyo esto, pero sabes que tienes una ruta. Las personas no tienen rutas y dicen, ay, no pude, o sí pude. No, tienes una ruta y esa ruta se evalúa porque hay objetivos a 3 años, a 5 años y objetivos a 10, 15, 20 años, cosa que los latinoamericanos no estamos acostumbrados a hacer. Y tú miras eso, Karen, que te va ayudando cada 6 meses, cada año, de cómo va tu objetivo. Y te das cuenta, oiga, voy por encima de lo que debería ir, o voy por debajo, me tengo que corregir acá, o de pronto hacer ese ajuste, etcétera. Ok, entonces ya para ir cerrando, alguien que ya tiene la primera parte, ya tiene hábitos correctos, ya tiene las creencias correctas, luego se va a la segunda fase, tiene la base de la estructura, tiene los principios sólidos. ¿Qué sigue? ¿Con qué cierra para poder acercarse a este camino, a esta meta de la libertad financiera? Entonces ya están las creencias, estás trabajando, los hábitos, ya siempre gastas menos de lo que te está entrando, mataste tus deudas malas, estás avanzado en el proceso de tus 4 pilares. La tercera etapa que yo empecé a hacer, la llamo yo, entrar al mundo de las estrategias generadoras de riqueza. Es un tema largo y un poquito más sofisticado, pero simplemente es aprendes a buscar opciones de inversión que puedes acceder con mayor retorno, mayor tasa de rentabilidad, hay veces mayores riesgos, muchas veces implica estudiar un poquitico más, hacer ciertos contactos, pero que te permitan acelerar el camino. Cuando te va bien, haces 10 años en 2. Pero hay veces las cosas no salen bien. Y eso es lo importante para mí de tener fase 1 o etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Que si algo sale mal y esta plata se bajó al 50, al 20%, no te pasa nada. Porque tu estructura básica está soportada en tu edificio financiero, que tiene una estrategia de libertad financiera básica, tiene educación de tus hijos y tu educación, tiene imprevistos y tiene cómo proteger tus activos. Pero si te empiezas a ir bien, y a veces las cosas salen bien, no se trata de hacer las cosas a la loca, lo que pasa es que yo te quisiera decir que todo es cierto y perfecto y siempre salen bien. Eso no funciona así. Hay apuestas, tú aprendes a identificar los riesgos, decides, estás dispuesto a asumirlos o no, lo haces, no lo haces, pero cuando logras, aprendes de ciertas cosas, te empiezas a volver bueno en ciertos temas, pues logras a veces ese camino a hacerlo muchísimo más rápido. Oye, Camilo, y dentro de todo este proceso, ¿qué tanto me ayuda a madurar financieramente? O que paso uno a hacer un presupuesto. Eso ya me da un siguiente brinco. Eso ya es pasar del niño que no tiene un presupuesto a quizás el adolescente. Sí. Pero ¿qué tanto crezco financieramente cuando decido buscar un asesor profesional o alguien que me apoye a manejar mis propias finanzas? Yo lo hice y se lo recomiendo a la gente porque hay especialización en el conocimiento en cada tema. Pretender yo
cuando yo necesito mi salud, ciertos problemas de salud, a ciertos doctores, pues voy donde un doctor. Sería un poquito iluso curarme yo todo y tener 20 años o 30 años de información, tenerlo yo. Hay cosas que voy a poder hacer solo, por supuesto, pero hay cosas que necesito compañía. Y en el tema financiero es algo importante, es algo que los invito a todos que busquen mentores, gente con los cuales les caigan bien, se sientan cómodos, que los puedan guiar y no tienen que hacerlo todos los meses, pero hagan que les empiece a dar la guía, les empiece a irradiar su filosofía, que ustedes hagan match con esa filosofía para que tengan alguien que les diga por ahí no mejor o por acá de acuerdo a lo que tú estás buscando y al plan que tú quieres. Buenísimo. Y repito, quizás muchos de los principios que hablamos el día de hoy, algunos ya los habías escuchado, pero ¿sabes qué? De la repetición viene la revelación. Quizás escuchaste un principio y lo escuchaste tantas veces que algún día entiendes y llega una revelación de por qué es tan importante aplicar esto. Entonces, amigos, nunca se les olvide, aunque muchos principios ya lo sabemos, a veces es más importante que nos recuerden algo que ya sabemos, pero no estamos aplicando, a seguir aprendiendo cosas nuevas y se queden nada más en teoría. Mucho quizás ya lo conocías, pero hoy puede ser un parteaguas para convertirlo en práctica. Camilo, una última pregunta. ¿Qué tanto aplicar esos principios financieros? Ni siquiera lograr la libertad financiera, sino simplemente entender y ejecutar ciertos principios puede trascender no solamente en mi vida, sino también, ¿por qué no?, en la vida de mi familia y de mis hijos. Pues mucho, Pablo, te lo cuento desde mi propia experiencia. Yo tengo un hijo que acaba de cumplir 17 años, una niña que tiene 14 años, y es muy interesante y bonito ver con la plática que se empiezan a ganar con cosas o que les das, cómo no se la empiezan a gastar toda, y eso es increíble. Lo pueden hacer y no nos metemos ni mi esposa y yo en eso, pero ver cómo dicen, papá, mira, ten estos $50, papá, ten estos $100 para mi portafolio. Es súper interesante porque yo sé lo que se les va a convertir a la vuelta de 15, 20, 25 años, y no lo hacen por obligación. Lo hacen porque lo vieron a su mamá y a mí hacerlo en la casa, y eso es una semilla que vas sembrando en tu vida, que les asegura o les da mayores posibilidades por lo menos de que estén tranquilos financieramente hablando. Eso ha sido súper satisfactorio y súper bonito. Cualquiera de ustedes lo puede hacer si toma la decisión. Así es, Camilo, y qué bonito entender que no hace falta ser multimillonario para cambiar tu familia, simplemente hace falta cambiar tus hábitos. Porque cuando cambias tus hábitos financieros, ya eres ejemplo. Y ya con ser ejemplo, transformas tu familia. No esperes a ser rico, que no vas a llegar si no cambias los hábitos, para poder ser ejemplo. Aprende a hoy ser ejemplo, y nada más con cambiar esos hábitos y ser ejemplo, te aseguro que muchas cosas en tu vida y en tu familia van a cambiar. Camilo, muchas gracias. Con mucho gusto, Pablo. Un placer estar acá.